Lo primero que notamos en estos versículos es la importancia que Jesucristo le da a la llenura o bautismo del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, Él estaba a punto de irse al cielo. Ustedes han leído este capítulo antes, ¿verdad? Ese es el contexto. Él se iba a ir. Y yo te hago una pregunta. Persona, si tengo agua aquí, ¿verdad? Cuando una persona está a punto de morirse y Dios le da la oportunidad de platicar con sus seres queridos, ¿qué tú crees que esa persona va a compartir con sus seres queridos? Lo más importante que esté en su corazón, ¿no? Ámense, hijos, si es el papá. Cuídense, cuiden a su mamá. Lo más importante para esa persona. Bueno, Jesucristo aquí tenía la oportunidad de hablar de tantas cosas, ¿no? Que les habían enseñado. Él tenía la oportunidad de hablar acerca de cuídense del adulterio. No se anden peleando los unos a los otros. Acuérdense de obedecer o tantas otras cosas que Él les hubiera podido decir. Pero Él escoge estas palabras que acabamos de leer, y eso nos dice mucho de las prioridades de Jesucristo y de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Él escoge, pero recibiréis poder cuando haya venido. Y si nos vamos unos versículos atrás, en el versículo 4 les dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? Él ya les había prometido el Espíritu Santo, la cual les dijo: oísteis de mí. Y versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos la importancia que Jesús le da a la llenura, a la obra poderosa del Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre sus hijos. Pero hoy en día ya no es lo mismo. Nosotros deberíamos de darle la misma importancia a la llenura del Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo, pero tristemente ya no lo hacemos. Y esto no es nuevo. Esto sucedió cuando Jesús les dio la promesa de que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Si usted lee bien la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, no me recuerdo el versículo, pero por allí está, se lo prometo. La Biblia dice que Jesucristo se le apareció cuando resucitó. ¿A cuántos hermanos? ¿Se recuerda usted? Yo pensaba que lo tenía aquí, pero va a ser 1 Corintios capítulo 15. No lo busque, ahí después lo busca ahí cuando tenga tiempo. Pero dice que Jesucristo se le apareció a 500 creyentes, a 500 hermanos. ¿A cuántos se les apareció? Y yo te hago una pregunta. En Hechos 2, ¿cuántas personas estaban esperando la llenura del Espíritu Santo? 120. Pero ¿a cuántos hermanos se les dio la instrucción de que tenían que ir al aposento alto y esperar la llenura del Espíritu Santo? A 500, y solamente había 120. ¿Dónde estaban los demás? Eso muestra y prueba la falta de interés en las personas cuando tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y hoy en día es lo mismo. En el tiempo que yo tengo de predicador, de pastor, me doy cuenta que sí, muchas personas saben acerca de la salvación de Jesucristo, de la eficacia de la sangre de Jesucristo para perdonar todos los pecados, para cambiar la vida. Pero muy pocos son las personas que entienden
lo que es el poder y la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy pocas personas han sido llenas del Espíritu Santo hablando en lengua extraña y con las demás evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Y las consecuencias de no darle la importancia que Jesús le dio a la llenura del Espíritu Santo, ¿cuáles son las consecuencias? Falta de poder, carentes de poder. Porque dice, una vez más nuestro texto, que cuando el Espíritu Santo llegara, entonces íbamos a recibir ¿qué? Poder. Y si la iglesia no hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, pues no hay poder. Con razón estamos como estamos. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia primitiva, la iglesia del tiempo de los apóstoles y la iglesia del siglo XXI? Poder. Ellos tenían poder no porque eran más especiales o más perfectos que nosotros, porque si te das cuenta, ellos eran seres humanos de carne y hueso como tú y yo. Tenían las mismas debilidades que tú y yo teníamos, pero ellos tenían poder, y es por eso que si tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que la manera en que la iglesia vivía en aquellos tiempos era tan diferente a la manera en que la iglesia del siglo XXI se mueve. ¿Por qué crees que en aquellos tiempos no había tanto adulterio? Tú no lees en la Biblia, ¿verdad?, que Pedro, que Pablo cayeron en adulterio porque se fueron con la secretaria de la iglesia. ¿Verdad que no escuchas eso? ¿Por qué? ¿Y por qué hoy sí en los periódicos y en las noticias se escucha cada ratito que el pastor, que el hermano se fue con la hermana más fea de la iglesia? ¿Por qué? Porque aquellos estaban llenos del Espíritu Santo, tenían el poder para decirle no al pecado. Porque muchas personas no entienden, dicen, oh, recibiré poder. ¿Pero poder para qué? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿poder para qué? No para brincar como pollos despescuezados, ¿verdad que no? Porque hay muchas personas que piensan que el poder de Dios es aleluya, y brincar y danzar y hablar en lenguas y moverse y gritar y llorar. Y si es parte, no me malentienda, por favor. Nosotros aquí, aunque no parezcamos, somos pentecosteses, ¿sí o no? Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en el mover del Espíritu de Dios, las lenguas, etcétera, etcétera. Somos pentecosteses de hueso colorado. Amén. Pero el poder no es solamente para eso. Porque hay tantas personas que vienen a la iglesia y levantan las manos y lloran y hablan en lenguas, pero después van afuera y dan un testimonio horrendo. Son unos déspotas con la esposa, en el freeway van manejando y se les meten y les sacan el dedo y no sé qué tanto, y parece que ni cristianos son. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? No, el poder de Dios, en primer lugar, es para tener victoria sobre el pecado. Y eso es lo que vemos en aquellos tiempos, que la iglesia tenía victoria sobre el pecado. Hermanos, yo me preocupé la otra vez, o ya por algún tiempo, que he escuchado que entre más pasa el tiempo, escúchame, más cristianos cometen suicidio. Es más, últimamente se ha escuchado que los pastores mismos están cansados, ya no saben qué hacer, agarran una soga y se cuelgan. ¿Cuándo tú escuchabas en la iglesia primitiva que algún apóstol o algún pastor se quitaba la vida? ¿Cuándo escuchabas tú eso? Que se mataba, que cometía suicidio. No sucedía, y yo quiero tener mucho cuidado para no ofender, no juzgar o no sé, ¿verdad? Porque es una área muy, muy sensible en el ministerio. Pero en aquellos tiempos nadie cometía suicidio. Ahora un montón de cristianos están cometiendo suicidio. ¿Cuál es la diferencia, amados hermanos? Por favor, contéstenme.
Aquellos no solamente habían entendido el poder del Espíritu Santo, sino que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Por eso no veías nada de eso, no veías personas con depresión. Sí, venía la depresión y quería tocarles, pero en el nombre de Jesús y con el poder que habían recibido, todo eso se iba y tenían victoria sobre la depresión, sobre el pecado y sobre el homosexualismo, sobre cualquier pecado que te venga a la mente. ¿Por qué? Porque ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día, más que nunca, la iglesia necesitamos entender que sin el Espíritu Santo no podremos avanzar, no podremos hacer nada. El Espíritu Santo es el poder invisible para que la iglesia no se quede estancada. Esto es bonito, pantallas, bocinas, música, pero si no hay poder del Espíritu Santo, las personas van a venir a la iglesia y van a regresar igualitos a su casa. Van a seguir experimentando derrota en sus matrimonios. Van a seguir experimentando derrota en sus finanzas. No van a ser victoriosos como la Biblia desea que tú y yo seamos. ¿Por qué? Porque no conocemos ni hemos experimentado el poder del Espíritu Santo. Entonces no me malentienda. Yo no critico, y yo es mi oración que en esta iglesia venga un avivamiento donde el Espíritu Santo te tome y comiences a danzar, comiences a hablar en lenguas, comiences a alabar a Dios, a llorar, a reír según el Espíritu te dé. Pero no limitemos el poder del Espíritu Santo a eso solamente. El poder del Espíritu Santo es para que tengas victoria sobre tus debilidades, sobre esas áreas de pecado que en tus propias fuerzas tú no puedes vencer. Hay personas que le han estado batallando con la pornografía. Y no estoy hablando de los de allá de afuera. Que los de afuera practiquen la pornografía y la masturbación. Discúlpeme que sea tan sincero y honesto con ustedes, pero así es la cosa. Pues se pudiera decir que es normal, porque están agarrados por el demonio, están controlados por Satanás. Pero que en la iglesia haya personas, haya hombres que estén adulterando, que estén viendo pornografía, jóvenes que estén en masturbación y todo, eso no es normal. Eso no es bíblico, no es de Dios, no debería de suceder, pero sucede porque carecemos del poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes, todos en la iglesia, entendamos lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. No podremos vivir una vida santa. No podremos tener victoria sobre el pecado y sobre nuestras debilidades si no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es la salvación, cuando vienes a Cristo y Él te lava, te limpia, te perdona. ¿Cuántos de aquí han experimentado el perdón y la salvación de Cristo? Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Si alguno que me está viendo lo ha experimentado, póngale: yo, pastor, he experimentado la salvación. Pero la mayor parte, yo diría como un 99% de los cristianos que yo he conocido, no han recibido la segunda parte que viene en el paquete de la salvación. El paquete de la salvación no solamente viene perdón de pecados, también viene sanidad física del cuerpo. Amén. Y ese es otro tema controversial en la iglesia. No, es que si es la voluntad de Dios que estés enfermo. Mire, pudiera durar 1 hora, 2 horas hablando de esto, pero te voy a decir lo que yo creo conforme a la Escritura. La voluntad de Dios no es que estés enfermo, ni que yo esté enfermo. Por eso llevó todas las enfermedades a la cruz. Pero en el paquete de la salvación no solamente viene el perdón de pecados y la sanidad física, sino que también viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo le hago, pastor, para recibir eso? La llenura del Espíritu. Todo lo que tienes que hacer es humillarte delante de Dios, doblar tus rodillas y pedirle al Padre que te llene de su poder.
de su Espíritu Santo. Es todo lo que tienes que hacer. Y si lo haces con fe, si lo haces, Él te lo va a dar. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros los padres, un hijo nos pide huevos, no le vamos a dar un escorpión o una víbora, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces todo lo que tienes que hacer, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano derecha hacia el cielo y di: Padre Celestial, lléname de tu Espíritu. Cada parte de mi cuerpo, de mi ser, espíritu, alma y cuerpo, satúralo con el poder de tu Espíritu Santo para tener victoria sobre el pecado, para tener victoria sobre las malas actitudes, para tener victoria sobre Satanás, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿poder para qué? Número 1, para vencer el pecado. Número 2, necesitamos el poder para, hermanos, ayudar a las personas necesitadas. ¿Para qué? Para ayudar a las personas necesitadas. Yo como pastor necesito más que nunca depender totalmente, no de mi experiencia, José, que ya llevo casi 20 años de pastor y casi 30 años de predicar. Pero qué terrible sería si yo estuviera dependiendo de mi experiencia que tengo en el pastorado para ministrar la necesidad de las personas. Sería un iluso, sería un loco. Porque yo, como ustedes ya lo saben, no puedo hacer absolutamente nada por ustedes. Y si alguno de ustedes ha venido poniendo su confianza en que el pastor va a poner su mano y va a orar va a hacer algo por mí, me va a quitar una enfermedad, yo no puedo hacer absolutamente nada, pero conozco a alguien que sí puede hacer por ti. Es el que yo predico, Jesucristo, y Él está aquí, amén. Y yo le digo al Señor: cuánta necesidad hay entre la gente, Dios, que yo no puedo darme el lujo de subirme a ministrar dependiendo de mis propias fuerzas, de mi inteligencia, de mi intelecto. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero yo he llegado a la conclusión de que sin el Espíritu Santo yo no puedo hacer nada. Yo no quiero hacer nada. Mejor, Jenny, me voy a vender cacahuates y semillas, porque necesito el poder del Espíritu Santo. Y tú también lo necesitas. ¿Tú crees que yo no lloro en mi corazón cuando veo la necesidad por la que algunos de ustedes están pasando? Por las enfermedades, por los divorcios, por el pecado que llega a las casas y las destruye. ¿Tú crees que a mí no me duele? Entonces yo voy a Dios de rodillas y con lágrimas en los ojos: Señor, yo no puedo hacer nada por ese matrimonio que se está divorciando. Yo no puedo hacer nada por esa muchachita que se está perdiendo en el pecado, en la fornicación, en el adulterio. Entre más les digo, más se enojan. Yo necesito el poder de tu Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ministrar a personas? Mire, yo escuché la historia de una muchacha de 22 años que parecía que tenía 60 años porque había sido golpeada por el pecado. Terrible, ¿no? Y llega con el pastor que había predicado acerca del amor de Dios y le pregunta: pastor, usted acaba de decir que Dios me ama, que Dios ama a todos. Explíqueme usted, le dice la muchacha al pastor, ¿cómo usted me puede explicar, cómo usted me puede decir que Dios me ama? Mire, ¿cuántos años cree usted que tengo? Y a una mujer nunca se le dice, uno se mete en problemas y le dice su edad, ¿no? Pues no sé, hija, pues, pero el pastor pensaba que tenía unos 50, unos 60 años. Pastor, no mienta. Yo tengo 22 años. Casi se caía para atrás el pastor. Pero yo sé que me miro como de 50, como de 60.
Déjeme contarle mi historia. Mire, yo nací con mi papá, con mi mamá. Éramos una familia humilde, mi papá trabajaba, mi mamá también y teníamos todo. Pero de repente la muerte llegó y se llevó a mi papá y se llevó a mi mamá. Me quedé sola en este mundo. Rápido llegó mi abuelita y se quedó ahí en la casa que era mía, pero mis papás no la habían registrado bajo mi nombre porque no sospechaban que iba a morir. Y apenas tenía unos añitos cuando mis papás murieron y mi abuelita me crió como hasta los 8 años, pero a los 8 años mi abuelita que también se muere. Era la única familia que yo tenía, pastor. Me quedé sola en mi casa, una muchachita ahí solita. Cuando los vecinos se dieron cuenta que ya tenía meses solita en la casa, fueron y me dijeron que me fuera a su casa de ellos. Yo ya era una muchachita, parece que de 12, 13 años. Y me llevaron, pero la señora no tanto porque me amaba o me quería ayudar. Me trajo porque quería quedarse con la casa. Ahí me dieron un cuarto, me quedé a dormir como a las 2 o 3 semanas. En una noche cuando yo estaba dormida escuché que en la oscuridad se abrió la puerta poco a poco. Era el esposo de la señora. Sin piedad alguna me agarró, me desnudó y me violó sexualmente toda la noche. Lo peor es que la señora estaba escuchando en el otro cuarto y no hizo nada para detenerlo de que me violara. Y usted todavía dice que Dios me ama así. Lo que yo hice fue que, desesperada, después de algunas semanas de sufrir violación sexual por este hombre, salí corriendo y me fui donde nadie me conociera. No hubiera hecho eso, pastor. Me quedé sin casa y allá afuera en las calles los hombres me empezaron a violar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que decidí mejor, si me van a estar violando, voy a vender mi cuerpo y me convertí en una prostituta para vender mi cuerpo, que es un pecado también horrible que daña mucho a las personas, a las mujeres. Y allí en la prostitución comencé a inyectarme, comencé a fumar marihuana, comencé a inyectarme heroína, comencé a hacerme una drogadicta. Ya no sabía si me violaban o me estaban pagando o no, pero días sin comer. Y míreme, apenas tengo 22 años y mire mi aspecto, mire cómo me veo. ¿Cómo usted me puede decir que Dios me ama? Y cuando yo pienso en esto, esos son los casos que están sucediendo allá afuera. Y si tú te atreves a ir a ministrar o a querer ministrar a estas personas, no hay palabras que tú les puedas dar para traer consuelo, ¿verdad que no? No hay palabra humana que pueda reparar la vida de estas personas que han sido dañadas por la vida, que han sido dañadas por el pecado, por malos hombres. No podemos hacerlo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, de ese poder, porque si bien yo y tú no podemos hacer nada y no sabemos qué responderle, allí es cuando entra el poder del Espíritu Santo. Allí es donde entran los dones. Por eso la llenura del Espíritu Santo es bien importante, porque con la llenura vienen los dones, se activan. Ahí es donde vienen los dones de compasión, los dones de amor, los dones del Espíritu Santo, donde con palabras humanas tú no puedes ministrar a esta persona, pero cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, entonces Él toma control de tu lengua, y el Espíritu Santo sí tiene palabras para ministrar a esta muchacha y dejarle saber sin lugar a dudas que a pesar de sus sufrimientos, que a pesar de lo que pasó, Dios la ama, Dios la puede restaurar y Dios la puede cambiar.
pero se necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Otra señora viene llorando: yo no tengo perdón, pastor. ¿Por qué? Porque cometí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que todos los pecados te serán perdonados, menos uno. Ustedes han leído esa escritura, ¿no? Divorcio, Dios te lo perdona. No está bien, vas a tener consecuencias, pero Dios te perdona. Acuérdate siempre, hermano, hermana que me está escuchando, todos los pecados que tú cometas, Dios te los perdona si vienes a Él con un corazón arrepentido. Pero la vida no te perdona. Las personas no te perdonan. Si tú te vas a un edificio de 5 pisos y te avientas y a medio camino antes de pegar le pides perdón a Dios, Dios te perdona, pero te vas a morir perdonado, porque Dios perdona, pero las consecuencias del pecado siempre van a estar ahí. Entonces todos los pecados Dios los perdona, todos: divorcio, adulterio, pornografía, violación sexual, lo que tú quieras, Dios, menos uno: la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y esta señora dice: yo blasfemé al Espíritu Santo, pastor. ¿Por qué dice usted eso? Es que hace 2 años mi hijo de 21 años venía en un carro y se accidentó y se mató. Quedó deshecho, no se le veía la cara, no se le veía el cuerpo. Y cuando yo fui al morgue para ver a mi hijo allí, vi ese pedazo de monstruo, porque no tenía figura en su cara. Lo único que se me salió de mis labios es maldecir a Dios por haber matado a mi hijo. Ya me di cuenta, pastor, dice la señora, después de algunos años, que no fue Dios. Y estoy arrepentida, pero ya no tengo perdón porque he blasfemado a la persona del Espíritu Santo. Claro que es lo que pensaba ella, ¿no? Porque la evidencia de que no has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando quieres y estás buscando el perdón de Dios. Si tú eres una persona que no te importan las cosas de Dios, si tú eres una persona que no te importa si te perdona Dios o no, o si te vas al cielo o no, ahí sí estás en peligro de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si tú estás arrepentido y estás buscando la gracia de Dios, quiere decir que todavía no has caído en ese pecado. Pero yo te cuento estas historias para que veas cómo, si vamos a ir afuera a ministrar a las personas que están dolidas allá afuera, necesitamos que el poder del Espíritu Santo. A mí me da mucha tristeza. ¿Cuántos de aquí les gusta leer historia? Yo leo historia, leo libros, porque si no uno se queda estancado. Y no nomás la Biblia. Leo libros de biología, ciencias sociales, de guerras, historia de los países del mundo, de Estados Unidos. Pero me gusta mucho la historia cristiana. No sé si usted sabía, pero antes, cuando una persona estaba mal, antes de llevarlos al psicólogo, antes de llevarlos al doctor, los traían a la iglesia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había poder, el poder del Espíritu Santo para ministrar a estas personas que estaban locas, que se les estaba yendo, que el psicólogo, y no es que no crean en la psicología, siempre y cuando se practique dentro de los marcos bíblicos, porque hay psicología que está en contra de la Biblia, de ahí corre, no te acerques. Pero si está de acuerdo, la psicología viene de la Biblia. Psycho, que quiere decir alma, ¿no? Que es el estudio del alma. La Biblia estudia el alma, el espíritu, etcétera, etcétera.
Los doctores son buenos. Si tú te sientes mal o algo, pues Dios puso los doctores para que vayas y te chequees, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que antes traían a los enfermos, traían a los deprimidos, traían a los que se estaban volviendo locos, traían a los que antes de ir a emergencias los traían a la iglesia y muchos de ellos eran sanos. Ahora es al revés. Que a la iglesia ni que nada. ¿Verdad que si alguien se enferma en domingo no viene a la iglesia para que lo sanemos? Se va al hospital, se va a otro lado. ¿Qué nos está indicando esto, hermanos? Que como iglesia necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Están captando el mensaje en esta mañana? Di conmigo: Espíritu Santo, te necesitamos. Sin ti nada podemos hacer. Oh Padre, yo no quiero que este sea un sermón más solamente memorizado o escrito. Hay personas que están dolidas, Señor, hermanos dentro de la iglesia, no nomás afuera, aquí en la iglesia. Y solitos no podemos hacer nada por ellos. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Por eso en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Así como en el capítulo 2 de Hechos, que esos 120 estaban esperando sentados, y de repente llegaste, Espíritu Santo. Así llega con nosotros, Señor. Llénanos de tu presencia. Como iglesia te lo estamos pidiendo. Llena a nuestros jóvenes, que tu palabra dice que en los últimos días nuestros jóvenes serán llenos del Espíritu Santo y verán visiones. Nuestros ancianos soñarán sueños. No permita, Señor, que sigamos sin tu poder. Es más, yo te voy a pedir aquí públicamente, Padre, si nosotros vamos a depender como iglesia de estrategia humana, de inteligencia de hombre, para avanzar como iglesia, mejor no quiero que sigamos. Si tu Espíritu Santo no nos va a llenar como iglesia, mejor permite que se cierren las puertas, que se acabe esta iglesia, porque vamos a fracasar. No vamos a poder ayudar a los necesitados. No vamos a poder hacer nada, porque todo el poder viene de ti y todo el crédito es a ti, Señor. Ayúdanos para ser testigos eficaces de tu poder, de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Mire, hermano, el mismo versículo dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces me seréis ¿qué? Se necesita el poder del Espíritu Santo para ser un buen testigo de Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia? Jesucristo hablando: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí o no? Se estaba refiriendo a la iglesia, a usted y a mí. ¿Sí o no? Que somos la luz del mundo. Ahora, ¿es cierto eso, sí o no? Entonces yo te hago una pregunta. Si la iglesia somos la luz del mundo, ¿por qué hay tanta oscuridad en este mundo entonces? Porque la iglesia no estamos brillando como deberíamos de brillar, ¿sí o no?
¿Y la iglesia quién es? ¿Este edificio? La iglesia somos nosotros, todas aquellas personas que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Somos la iglesia de Jesucristo, somos la luz de este mundo. Pero ¿por qué hay tanta hechicería? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta oscuridad donde tantas personas se andan tropezando, se andan cayendo y andan muriendo? Porque hay un problema dentro de la iglesia. No estamos brillando así como Cristo quiere que brillemos. O sea, no estamos dando un buen testimonio. Y para dar un buen testimonio, ¿cuántos de aquí saben que es difícil hacerlo en tus propias fuerzas? Si tus familiares quieren se agarran de cualquier pretexto para uy, tú te dices que eres cristiano. Uy, tú esto. Ahora imagínate. Ser testigos es tan difícil que se necesita la llenura del Espíritu Santo. Le voy a contar un testimonio personal. Me da vergüenza, pero dicen que las confesiones son malas para la reputación, pero buenas para el alma. Y me da mucha vergüenza. No, mejor no se las cuento porque... Bueno, sí se las cuento para que vean que aquí somos transparentes y que todos pasamos por lo mismo, ¿verdad? Pues resulta que la otra vez yo fui a la tienda y estaba viendo unas cosas en el refrigerador, en uno de los refrigeradores allí, y de repente llega una señora, ¿cómo le explicaré? Una señora que por mucho tiempo no, como que se le olvidó la dieta del keto, o el keto, o cómo le llaman. Y me vio a mí y de reojo, me vio de lado así y no le importó, llegó y se puso así enfrente de mí, José, a ver lo que estaba ahí en el refrigerador. Y a mí se me subió el apellido. Y los Nolasco no se les sube el apellido, ¿verdad? Son enojones esos Nolasco, Dios mío, tremendo. No digan amén nadie, ¿eh? Entonces ahí se me subió y se me olvidó que era cristiano. Entonces le digo, ¿y esta señora cómo se le ocurre? Qué falta de educación, y por qué está ahí enfrente, ¿no? Entonces que yo voy y literalmente me le pongo enfrente también. Qué vergüenza, Mauser. Estamos hablando de que tenemos que brillar como luz, ¿verdad? Y me le pongo así, pero yo sin decirle nada. Pues es una señora, ¿no? Pues cómo vas a ponerte como una señora. Tiene que, y pues, yo soy el pastor, ¿no? Pero me hice como que no la vi, y yo me le puse así. Y luego de ratito que ella se hace como que no me ve y se me mete enfrente y se pone allí. Y digo, pues esta señora que trae, que se me está poniendo enfrente, pues no me voy a dejar. Yo soy American City y tengo mis derechos ¿verdad? Entonces que doy un paso para ponerme enfrente, y cuando me di el paso ella estaba aquí, volteé a verme, yo la volteo a ver, pero con la cara no tan enojado, ¿verdad? Pero sí haciendo de mis cosas, y se me queda viendo y me dice, Pastor Rubén, usted es el Pastor Rubén. Trágame tierra. Ya le quería decir, no, es mi primo, por eso nos parecemos. Nos parecemos poquito, pero le digo, pues sí. Ay, Dios mío. Pero yo no la conocía, a la señora. ¿Se acuerda que yo estuve yendo a la iglesia? ¿A cuál iglesia? ¿Allá en la street o acá? No, acá en la iglesia donde se reunían, y yo iba a la oración acá con el hermano Pedro, y conocí al hermano Pedro y a la hermana Queta, y me empezó a decir otros nombres. No, sí conozco, Dios la bendiga mucho, ahí la esperamos en la iglesia. Dígame usted, yo fui luz, brillé como luz allá afuera. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Me sentí bien mal y hasta la fecha me siento bien mal.
Y rápido Dios me habló y me dijo, sabes, por eso es que tienes que tener cuidado y siempre dar testimonio donde quiera, en la iglesia, afuera de la iglesia, en tu casa, en todos lados. Porque Dios nos ha llamado no a testificar solamente 2 horas los sábados, a repartir trataditos, a repartir folletos, sino que el testimonio es un estilo de vida que nosotros. ¿Y cuántas personas no se habrán desanimado, ya no vienen a la iglesia por el testimonio de una u otra persona? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando de recién nos convertimos, mi esposa y yo estábamos bien jóvenes, todavía estamos jóvenes, pero más jóvenes, ¿verdad? Y me recuerdo que mi esposa venía manejando, todavía me acuerdo por dónde, por la Hillside. ¿Dónde está la Hillside? Yo me norteo aquí, pero por la Hillside, ¿verdad? Y la Arlington por ahí. Iba manejando ella y venía un carro bien despacito adelante de ella y ella traía prisa, entonces lo andaba medio también poquito, ¿sí, verdad, Marta? ¿O no? Bueno, y el que iba manejando era tremendo, como tenga cuidado con eso, era de esos que dijo, va a ver esta, y de repente que le mete la breca, le frena y mi esposa casi se estampa, casi choca con él. Y cuando baja la ventana el que estaba manejando, y mi esposa también, para verse, cuando se vieron las caras, a que no sabe quién era, el que tocaba el piano aquí en la iglesia 30 años atrás. La Biblia nos está llamando a que seamos conscientes de que nosotros no somos cualquier persona. Dice la Biblia que nosotros podremos ser la única epístola que las personas van a leer en nuestra vida, en nuestro testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado, pero para dar un buen testimonio en la casa, para dar un buen testimonio en la calle con las personas y ganárnoslas para Cristo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y si cometemos un error, si la regamos, hay que humillarnos. Y aún para humillarte necesitas el poder del Espíritu Santo y pedirle perdón a la señora, al señor, a cualquier persona en el nombre poderoso de Jesús, para poder reparar cualquier tipo de error que nosotros hayamos hecho. Porque podemos literalmente mandar una vida al infierno si no estamos dando un buen testimonio. Entonces digan todos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es llenura? La llenura del Espíritu Santo yo la comparo con una posesión demoníaca. ¿Qué es una posesión demoníaca? Es cuando el demonio toma control completo de tu vida, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Eso es lo que es una posesión demoníaca. ¿Cuántos han presenciado un endemoniado? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto un endemoniado? ¿Solamente en la televisión? ¿Yo soy el único? Bueno, eso es una posesión demoníaca. Es cuando el demonio toma completo control de la vida de la persona. La llenura del Espíritu Santo es lo mismo. La llenura del Espíritu Santo es cuando Dios toma completo control de tu vida. Es lo mismo. Hay una diferencia pequeñita. Es que el diablo te manipula y te forza. Así se dice, tu fuerza. ¿Cómo se dice, Vero? Te forza. Dios no. Dios es un caballero y Dios te da a escoger. Pero el demonio no. O sea, Dios viene, toma control de tu vida, pero tú eres el que da. Por ejemplo, cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, tú no te vas a agarrar y no se te va a abrir la boca y vas a empezar a hablar en lenguas así nomás. No, el Espíritu Santo te las pone en tu mente, en tu corazón y en tu boca, pero tú eres el que tienes que abrir la boca para hablar por fe. ¿Sí me está entendiendo? El diablo no. El diablo, cuando posesiona a una persona, el demonio hace que las personas hagan cosas que ni siquiera ellos quieren hacer, en contra de su propia voluntad. Hace algún tiempo atrás, Dios nos dio el privilegio a mi esposa y a mí de liberar a una persona que estaba endemoniada.
Se me hace que le he contado, no me recuerdo. De tantas veces que predico ya ni me recuerdo si lo he contado aquí o no. Pero mire, estábamos, yo iba a orar por esta persona, esta mujer, y cuando la toqué, a mí se me va la memoria así mucho. No me acuerdo de detalles como mi esposa, que detalle por detalle. Pero bueno, cuando la toqué yo, me dice: oiga, ¿qué me hizo? Me quemó. Sí, sí fue así, Marta. Y yo me quedé, pues no, yo no la quemé. Ahora me di cuenta hasta ahorita que era el poder del Espíritu Santo. Y ella que estaba endemoniada. Y le dije: párate, entonces, no te voy a tocar, vamos a orar solamente por ti, porque no sé qué necesidad traía. Y cuando empecé a orar por ella, se le empezaron a hacer los ojotes así, empezó a sacar la lengua. ¿Ha ido usted a Hollywood y ha visto un grupo que se llamaba Kiss? ¿Cuántos han escuchado un grupo? ¿Sacaban la lengua hasta dónde? No, hasta por acá. Dice que aquí ella, yo digo hasta acá. Y fuimos a Hollywood, mi esposa y mis hijos, y ahí estaba uno de, según de los Kiss no era, tocando la guitarra con la lengua hasta acá. Entonces yo me le quedé viendo así, a ver si era su lengua real, y él me vio y la empezó a mover al drede, para que viera que sí, para que viera que sí era. A esta mujer se le torcieron los ojos, se le sacó la lengua, torció la cabeza, así como el exorcista. ¿Se ha visto que la tuerces, se te va hasta para atrás casi? Así se le fue y empezó. Entonces nosotros comenzamos a orar, a reprender el demonio. Después de, no sé, unos minutitos, que lo reprendimos en el nombre de Jesucristo, porque ahí es donde está el poder. Amén. Esta mujer se cayó y quedó desmayada, y allí el Espíritu Santo me dijo: ya quedó liberada esta mujer. Después de su mamá bien asustada, su mamá estaba así. Se nos olvidó que estaban unos niños ahí. Los niños vieron, y cuando volteamos a ver, los niños estaban así. Mi hijo, ¿se asustaron? No, a mi mami también le pasó lo mismo. Ya estoy impuesta a ver eso. Entonces cuando despertó a esta mujer completamente libre, Ontoy, ¿qué me pasó? Lo último que me acuerdo es que usted me quemó cuando me puso la mano aquí, y me quemó, pero de lo demás ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque el diablo manipula y te fuerza a hacer cosas que tú no quieres hacer, y aún se te olvidan. Pero cuando el Espíritu Santo viene y toma completo control de tu vida, te posesiona de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, no es lo mismo. Él te pone los deseos en tu corazón, en tu mente, de perdonar, de mostrar amor, de danzar, de cantar, de bailar, de lo que sea, pero no te lo va a forzar. Es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Tú necesitas permitir que el Espíritu Santo tome completo, total de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Hay un mundo allá afuera que necesita desesperadamente que un grupo de personas vayamos con el poder que se necesita para ministrar la vida primeramente de tu familia, porque dice: me seréis testigos en Samaria. ¿Tú sabes qué difícil es ser testigo en tu propia casa? Pero si tienes la llenura del Espíritu Santo, ya no vas a ser tú, sino va a ser el Espíritu Santo. Con tus enemigos, porque dice hasta Judea. Judea representa ¿a quién? A los enemigos. La otra vez una persona decía: yo no puedo perdonar, y según era cristiano, hace muchos años también una señora endemoniada aquí en la iglesia. No volteé, no está aquí ya. No lo puedo creer yo. Tenía rencor contra su propia hija. Y me recuerdo que mi papá vino desde Guadalajara y le decía a esta mujer, le decía: hermana fulanita de tal,
No hay otra. Dice que si usted no, dice la Biblia que si usted no perdona, tampoco vuestro Padre Celestial te puede perdonar. Y volteaba y decía: ¡Ah! Yo no la perdono. Endemoniada, yo creo, esta mujer, ¿no? Y si hubiera una persona aquí que todavía no puede perdonar, decía una señora: no puedo perdonar. Entré a la casa y me encontré al desgraciado de mi esposo con la comadre allí, teniendo relaciones sexuales. Los corrí de la casa, que le den gracias a Dios que no los maté ahí a machetazos. Y ahora usted me está diciendo, pastor, que lo tengo que perdonar. Entonces el pastor le dice: mire, está bien, si no quieres perdonar, pero por lo menos vamos a usar la lógica. La lógica. Si tu odio, y eso se los digo yo a ustedes, si tu odio hiciera que la otra persona pagara por los males que te hizo, entonces valdría la pena. Odia a esa persona, no la perdones. La cosa es que cuando tú odias y cuando tú no quieres perdonar, no le haces ningún daño a la otra persona. El que se está dañando eres tú. Te estás matando poco a poco en lo espiritual y en lo físico también. ¿Y por qué no puedes perdonar? Porque no tienes la llenura del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser testigos eficaces de Jesucristo. Y yo es mi deseo que no nos vayamos en esta mañana sin pedírselo, pero de corazón. Que nos llene de su presencia. Póngase de pie en esta mañana. En Chihuahua duraron muchos años de sequía donde no caía agua, no había lluvia. Y los campesinos todas las mañanas, porque sembraban, volteaban hacia el cielo con una desesperación y le pedían al cielo que lloviera, pero tenían ese deseo. Con ese mismo deseo es que usted y yo tenemos que voltear hacia el cielo y decirle a Dios: yo no entendí mucho o no entiendo mucho de lo que es la llenura del Espíritu Santo, pero yo la quiero, yo la necesito.